Somos Radio Revolución. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Todo el equipo de producción del programa está listos y listas para llevarles la información y el análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Quiero saludar antes de iniciar a quienes nos escuchan a través de esta radio y también a través de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que siempre está con nosotros cada semana. César, bienvenido. Hola Edgar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias, César. También para nosotros es un gusto poder contar contigo en este espacio. 3 años de régimen de excepción es el tema que hoy vamos a desarrollar con César, pero antes le vamos a dar paso a la primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Este 27 de marzo se cumplen 3 años de que el gobierno salvadoreño impuso el régimen de excepción en todo el territorio nacional. 3 derechos fundamentales de la población están suspendidos. El gobierno habla de grandes éxitos en seguridad debido al régimen de excepción y dice que no hay ya ningún lugar inseguro en el país. Sin embargo, se ha documentado que una enorme cantidad de violaciones a derechos humanos de personas que han sido capturadas de manera arbitraria. Muchas de ellas siguen en prisión sin haber cometido ningún delito y otras que han sido liberadas han salido con un grave estado de salud que en algunos casos les ha provocado la muerte. ¿Por qué el gobierno impuso el régimen de excepción? ¿Qué ha pasado en estos 3 años en que la población ha sido sometida al régimen de excepción? ¿Por qué el gobierno no suspende el régimen de excepción? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bien, César, el próximo jueves 27 de marzo se cumplen 3 años que la población salvadoreña vive bajo el régimen de excepción. Comencemos entonces preguntando qué es el régimen de excepción y en qué casos lo puede usar el gobierno de El Salvador. El régimen de excepción es un mecanismo legal que está en la Constitución que puede utilizar un gobierno. Consiste en suspender ante una emergencia nacional algunas garantías constitucionales. Por ejemplo, en el marco de una guerra, un gobierno puede decretar un régimen de excepción porque hay un gran peligro en el país. Por ejemplo, un país es invadido por otro. El ejército de otro país invade. Entonces se desata una guerra de liberación nacional y se puede decretar un régimen de excepción para que el gobierno suspenda garantía y poder aglutinar a la población alrededor de la resistencia contra el ejército invasor, o un conflicto interno, o una catástrofe generada por un fenómeno natural que afecta a la población vulnerable. Por ejemplo, cuando llegó el COVID en el año 2020, se puede decir, bueno, decretemos una emergencia, decretemos un régimen de excepción y suspendamos algunas garantías. Por ejemplo, la libertad de tránsito interna, la gente no puede movilizarse ya, a no ser que sea en las horas que decide el gobierno, o por los lugares que decide el gobierno. No es necesariamente para meter presa a las personas, sino para suspenderle alguna garantía para que el gobierno pueda actuar mejor para enfrentar el problema que hay. Aquí se supone que se aprobó para enfrentar a los grupos criminales. Digo esto porque sabemos que se lo está aplicando a una buena parte de la población que no tiene nada que ver con hechos delictivos. Y se suspendieron en un primer momento 4 garantías constitucionales. Primero, el derecho de la persona a que no le violen su correspondencia, incluyendo la información que circula por sus celulares, por su computadora. Segundo, el derecho de una persona a tener un abogado o una abogada si la captura. Tercero, el derecho de la persona a que pasados 72 horas de la captura, si no hay prueba de delito cometido, se libera. Y el cuarto era la libertad de reunión, salvo para fines religiosos, deportivos, culturales. No tenía la población libertad para reunirse 25 personas, digamos, porque ya lo consideraban que estaban fraguando algo contra el gobierno. Esa tercera
esa cuarta con perdón la quitaron de inmediato porque eso no tenía sentido. O sea, como si un grupo de personas marchan en el país por una causa justa como el aumento salarial, por ejemplo, la vas a meter presa. Entonces quitaron esa. No era aplicable, a no ser que Bukele quisiera meter preso a 5 millones de habitantes, lo cual significaba que su gobierno no iba a durar ni 3 días. Eso no tiene posibilidad. Entonces quedaron con las otras 3. Pero el régimen de excepción es temporal. Se supone que eso puede durar semanas, 1 mes, 2 meses, pero no 3 años. Cuando ya tiene 3 años, como es el caso del que existe aquí en El Salvador, supuestamente para combatir a los grupos criminales, ya es una política permanente. Y el señor Bukele dice que aquí ya no hay delincuentes, que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, entonces ¿para qué lo sigue aplicando? ¿Verdad? Entonces, en eso consiste el régimen de excepción. Aquí es inconstitucional porque las supuestas causas que lo motivaron ya no existen y el régimen de excepción continúa. Ahora, también es importante, César, conocer cuáles fueron las razones por las que el gobierno dijo que era necesario imponer el régimen de excepción en marzo de 2022. ¿Había otros posibles motivos que no se le dijeron a la población? El gobierno dijo que aprobaba el régimen de excepción para perseguir a los grupos criminales. Es decir, vamos a suspender estas garantías legales, la gente no tendrá derecho a que no le violen sus correspondencias, a la persona que se le capture por indicios de pertenecer a un grupo criminal no se le va a permitir que tenga defensa, un abogado, una abogada, entre otras suspensiones de garantías constitucionales. Pero había otro propósito no explícito, no señalado por el gobierno, que tiene que ver con meter miedo en la población para que no proteste contra muchas medidas antipopulares que se venían aplicando y que se han seguido aplicando desde entonces. Hay que recordar que en el año 2021 comenzaron las grandes marchas contra el gobierno, la del Día de la Independencia en septiembre, que fue multitudinaria, porque todas las condiciones de vida del pueblo se han estado deteriorando durante todo el gobierno de Bukele. También marchas en octubre, marchas en diciembre, en enero del año 2022, y el régimen comenzó a ponerle trabas a esas manifestaciones con retenes, sobre todo en las carreteras, para impedir que mucha gente pueda llegar a las marchas. Y el régimen de excepción, entonces, era un mecanismo de temor. Gente que tenía miedo de salir a la calle porque la podían capturar. Miedo de que el gobierno actuara si iban a una marcha, a una concentración de protesta. Ese era un mecanismo. El otro propósito no explícito, no explicado, no señalado por el gobierno, era perseguir dirigentes populares. Muchos dirigentes sociales, sindicalistas, líderes de comunidades, incluso gente vinculada a la prensa, opositora o digamos independiente, que no está al servicio del régimen, ha sido capturada y siguen presos muchos en el marco de este régimen. Entonces también es un mecanismo de golpear el movimiento popular, fundamentalmente, no tanto a los partidos políticos, porque a los partidos los presionan y los difaman, a los de oposición, a través de la captura de dirigentes y exfuncionarios acusados de corrupción. No le han estado aplicando este régimen, pero sí a dirigentes populares. Entonces es un mecanismo de contención social y ha servido para eso durante todo este tiempo. Por eso, a pesar de que Bukele dice que ya en el país no hay delincuentes, el régimen de excepción lleva 3 años. Se convirtió en una política pública permanente. Ya no es para resolver un problema inmediato de las pandillas. No, porque ya sabemos que además no ha servido fundamentalmente para eso. Hay muchísimos indicios de pacto del gobierno con grupos pandilleros, pero se lo aplican a dirigentes sociales y atemorizan a la gente. Entonces esos son propósitos no señalados, pero que sí estaban en la pensada del gobierno y que el gobierno ha ido logrando hasta cierto punto porque ha metido mucha gente presa y ha atemorizado a una buena parte de la población. Bueno, habiendo explicado qué es el régimen de excepción y las causas en las que se puede aplicar, sabemos que este año se cumplen ya 3 años de que el país está sometido a este régimen. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, César? Y también, ¿para qué ha usado el régimen de excepción el gobierno de Bukele? En este periodo, el régimen de excepción se ha utilizado para atemorizar a la gente y para meter presa a una cantidad enorme de personas que no han cometido delito. Tenemos en el país el movimiento de víctimas del régimen de excepción, el MOVIR, que aglutina a muchas personas, familiares
de víctimas de este régimen, de personas que están presas, que no han cometido ilegalidades, no se les ha comprobado delito, incluso han presentado muestras de sus arraigos, dónde viven, dónde trabajan, y han perdido el empleo, mucha gente joven que la han capturado, y el propio Bukele dice que son 15.000 las personas inocentes presas. Luego dice que han liberado 7.000, no sé cómo él lo sabe, y si él sabe que son 15.000, ¿por qué no liberan a las otras 8? Suponiendo que lo que él dice sea cierto, puede ser una cantidad mucho mayor de personas apresadas. Por el solo hecho de que un vecino, una vecina o una persona cualquiera diga que tal persona pertenece a un grupo criminal, se le captura. Alguien que le quiera hacer daño a una persona, lo vincula y lo captura. Y no tiene derecho a abogado ni a nada. Entonces, esto es lo que ha venido pasando, una gran violación de los derechos humanos, mucha violación. Eso ha sido denunciado por muchos organismos nacionales que defienden los derechos humanos e incluso a nivel internacional. Ha habido muchos señalamientos y muchas exigencias al gobierno para que pare los apresamientos y para que libere a esta persona. Y no solo que la libere, sino que las indemnice, porque hay una pérdida también económica cuando una persona es capturada, pierde su empleo, el ingreso no llega al hogar y pasa 2 años presa. Eso es muy fuerte, pero también hay una gran pérdida emocional, un daño emocional muy fuerte para esa persona y para sus familiares, porque es muy fuerte esto de tener un familiar preso. Eso afecta a la persona, y la persona presa, ni hablar, es la más afectada. Y los hijos, las hijas, el compañero de vida de la mujer apresada o la compañera del joven apresado, todo un entorno familiar golpeado. También toda la pérdida económica que significa para los hogares tener que estar mandando alimentos a los centros penales o dinero para que le den alimentos a sus familiares. Las mujeres, sobre todo, que asumen toda esa carga del hogar y que tienen que irse moviendo a centros penales a ver dónde está su hijo preso, su hermano preso, su compañero preso, su papá preso, o su hermana, o su hija. Es una afectación bastante poderosa. Y también una pérdida económica, porque todo eso requiere la movilidad de muchos recursos. Entonces, todo esto ha venido pasando y el régimen se ha venido prorrogando constantemente. Ahora le hacen unos cambios para tipificar otros delitos, cualquier delito que cometa una persona, por ejemplo, un hurto, un robo de vehículo, que no tiene nada que ver con homicidios, por ejemplo, sino hechos delincuenciales de otra envergadura, de otro rango. Ya lo están metiendo ahora como hecho delictivo en el marco del régimen de excepción. Le pueden aplicar la misma pena, una pena de orden mucho más fuerte. Es decir, lo pueden declarar delitos penales, como un asesinato. Y a las mujeres que están organizadas en las comunidades, en las colonias, en los barrios, las están acusando también de que ellas están vinculadas a hechos delictivos, acciones ilegales, para caerles encima también, porque las mujeres están liderando bastante la lucha contra el régimen de excepción y también son protagonistas importantes en la resistencia en general contra el gobierno, porque las violaciones a los derechos humanos en el país no se limitan a los del régimen de excepción. Aquí hay despidos arbitrarios, violaciones en cuanto al tema del salario, entre muchas otras cosas. Estamos ante un régimen represivo que quiere profundizar el régimen de excepción, convertirlo en una política que dure mucho más años para seguir atemorizando a la gente. No es para perseguir a pandilleros, porque si ya hay 86.000 pandilleros presos, como dice Bukele, entonces ya no hay ninguno que esté libre en ninguna comunidad ni en ningún lado, y si existe alguno que no ha sido capturado no puede actuar. Nosotros no estamos seguros de esa cifra que da el gobierno, porque solo han decomisado unas cuantas miles de armas, 20.000 celulares, unos millones de dólares que no expresan una relación coherente entre esa cifra y la cantidad de pandilleros apresados. Puede ser que muchos no estén presos, sino que estén en empleo público o replegados, porque le han dejado las armas, los celulares, de acuerdo a las cifras que maneja la Fiscalía y la que maneja el Ejecutivo. Otros se han fugado de centros penales, no capturan cabecillas. Es decir, hay una serie de indicios de que puede haber un pacto, pero el gobierno dice que la
ha bajado y mantiene el régimen de excepción. Entonces no es contra los criminales, no es contra las pandillas. Hoy es contra gente que tiene liderazgo social, que tiene capacidades de movilizar a personas de sus comunidades, de sus barrios o de las organizaciones a las que pertenecen. Personas con liderazgo y personas que están enfrentando al gobierno. Es decir, es un mecanismo de persecución política, de represión social. Esto es lo que ha venido pasando en todos estos años, pero también hay muchas denuncias importantes. Quería agregar también que han muerto personas en los centros penales. Se habla de 160, 180, hay varias cifras que se están manejando, de instituciones que han hecho investigaciones. Personas torturadas, personas afectadas por cualquier otro tipo de, digamos, daño a su salud física o salud mental por estar en esos centros de confinamiento, de represión y sobre todo si no han cometido ningún delito, porque el daño es muy fuerte. Todavía una persona culpable puede asumir su culpa, pero el que no lo es tiene una afectación mayor. Entonces ha venido ocurriendo todo esto, violación a los derechos humanos, persecución. Por eso lo mantienen el régimen de excepción, porque al final el gobierno tiene temor de que el pueblo lo enfrente, porque aquí todo está empeorando. Este año arrancó ya con más de 40 escuelas cerradas, con menos matrícula educativa, con un deterioro del sistema de salud no visto desde hace muchos años, carencia de medicina en los hospitales, despido de maestros y maestras en el sector educativo, también personal de salud despedido, deterioro del agro, han echado a la calle 8.000 personas en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está el malestar del pueblo por estos proyectos mineros, en fin, hay una cantidad de banderas de lucha del movimiento popular, incluyendo también, se me olvidaba, los desalojos. Han desalojado de plazas y comercios a miles de personas. En un fin de semana desalojaron 1.000 personas del centro de San Salvador. Hay represión en las comunidades, le están quitando tierra a la gente. En ese contexto de represión del gobierno y de deterioro de las condiciones de vida de la población, sobre todo de las mujeres y de la juventud, el régimen de excepción, el gobierno lo utiliza como un mecanismo de contención y de amenaza permanente. Es decir, es un instrumento de represión, pero no para las pandillas, sino para la población que no está vinculada a los temas delictivos, es decir, para la mayoría del pueblo. César, hablemos ahora de por qué el gobierno insiste en prorrogar mes tras mes el régimen de excepción. ¿Hasta cuándo se mantendrá esa medida por parte del gobierno? El gobierno insiste en prorrogar el régimen de excepción porque no lo está utilizando para combatir a las pandillas, sino porque lo quiere utilizar, lo está utilizando para amedrentar, para atemorizar al movimiento popular, a la oposición social, también la oposición política, aunque también para la gente de los partidos existe el mecanismo de crédito, de enjuiciamiento a través de la fiscalía, etc. Tienen otro mecanismo también. ¿Hasta cuándo se va a prorrogar? Bueno, puede durar todo el tiempo que lo decide el régimen, porque Bukele tiene el control de la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba la continuidad o no del régimen de excepción. Yo creo que él lo puede prolongar mientras sea presidente, ¿verdad? Si la lógica es meterle miedo a la oposición, impedir la protesta, apresar dirigentes sociales, entonces mientras él vea que esa posibilidad existe o vaya a crecer esa posibilidad, porque en el país todo se está agravando, podría mantenerlo por mucho más tiempo. Claro, como decías hace un momento, por el tiempo que se ha prolongado, esto ya no parece una medida temporal, sino más una medida permanente. Vamos a continuar con el tema, pero antes le vamos a dar paso a nuestra segunda sección del programa, en la cual vamos a ampliar un poco más el tema. Les invito entonces a escuchar la cápsula Desgranando Palabras y continuamos con César. Desgranando palabras. El discurso oficial sobre el régimen de excepción. Desde que se implementó el régimen de excepción, se ha dado a conocer una enorme cantidad de casos de personas que fueron capturadas sin tener ninguna vinculación con grupos de pandillas. A muchas se les detuvo simplemente por vivir en zonas populosas del país en donde se sabe que hay presencia de pandillas. A otras se les arrestó porque ese día el militar o policía tenía que cumplir con una cuota determinada de capturas. A otras porque el agente policial afirmó que les notó nerviosos o nerviosas. A otras porque reclamaron la falta de motivos para la detención de un familiar. A otras más por una llamada anónima en la que alguien las acusó falsamente. Y por muchas otras razones que no tienen relación alguna con la comisión de un delito.
Estas miles de personas capturadas de manera arbitraria han sufrido un infierno en los centros penales. Se ha registrado la muerte de al menos 375 personas a manos del Estado dentro de las cárceles del país. Otras han fallecido días después de ser liberadas. Han circulado numerosos testimonios sobre el terrible estado de salud en el que se encuentran las personas detenidas. Muchas de ellas presentan golpes y graves enfermedades adquiridas en los centros penales. Sin embargo, los funcionarios del gobierno han mantenido una narrativa que oculta y desconoce esas violaciones a los derechos de la población. Se refiere de manera generalizada como terroristas a todas las personas capturadas en el marco del régimen de excepción. El comisionado presidencial para los derechos humanos declaró esta semana que hay personas que tienen que morirse de algo, y también afirmó que el 96 o 97% confesó ser parte de una pandilla. De esta manera, el gobierno difunde un discurso que no solo ignora las violaciones a los derechos de la población, sino que, lo más grave, las justifica. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso. Para terminar este tema, César, comentanos. Recientemente el gobierno dio a conocer que ha recibido desde Estados Unidos a 238 personas, estas señaladas de pertenecer a una organización criminal. El gobierno norteamericano le pagará una cantidad de dinero al gobierno salvadoreño por cada persona enviada. ¿A qué se debe esa decisión que ha tomado el gobierno de Bukele? Yo creo que el acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos tiene varios componentes. Cuando llegó aquí Marcos Rubio, que es el canciller de Estados Unidos, habló con Bukele y me parece que ellos le plantearon que querían más presencia de empresas de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la energía, con la minería, si la minería se impone, con los puertos. Tenemos que recordar también que está pendiente que el puerto de la Unión se lo arrienden a una empresa extranjera, se lo concesionen para que le haga una inversión para ampliar el calado. Yo creo que algo de eso pudieron haber hablado, porque Marcos Rubio fue a Panamá a decir que quería controlar los puertos. Estados Unidos contra China, que China tiene presencia ahí. En Costa Rica dijo lo mismo, en Guatemala también, dijo no queremos chinos aquí, vamos a repararle 2 puertos a Guatemala. Estados Unidos anda tratando de controlar las rutas comerciales de los distintos países en su competencia comercial con China. En El Salvador eso puede haber sido parte de la plática. Y fue claro también que quieren contribuir en las investigaciones de la energía nuclear. Eso salió en la información pública. Y la energía nuclear está vinculada a la minería, porque en el artículo 9 de la ley minera se dice que se pueden utilizar sustancias radioactivas en la minería. Y se sabe que en la minería quieren entrar empresas canadienses. Entonces Estados Unidos anda viendo cómo tiene más presencia en nuestros países en esas áreas, en su competencia con China. Pero Bukele le planteó, eso fue lo que salió públicamente, que le vendía servicios penitenciarios, que mandaran personas condenadas a Estados Unidos por crímenes. Así fue que salió la información, por crímenes y condenadas, no por cualquier delito. Que la mandaran para acá y que podían ser de cualquier país, ya sean de Estados Unidos, de Perú, de cualquier otro país. Y aquí la iban a recluir a esas personas y el gobierno de Estados Unidos le iba a pagar al gobierno de El Salvador. Ok, pero entonces viene esta información de la cantidad de personas de Venezuela que han venido al país en calidad de apresados, lo tiran para acá, van a los centros penales y resulta que esa población no ha sido condenada en Estados Unidos. Dicen que pertenecen a una banda de delincuentes llamada el Tren de Aragua, pero no pertenecen al Tren de Aragua. Son personas que han capturado allá y no han estado condenadas por ningún delito. La tiran al país y se crea un conflicto diplomático con Venezuela. Eso no ha sido hecho de manera legal, porque si un venezolano cometió un delito en Estados Unidos, tiene que ser juzgado allá y condenado allá y apresado allá. Y si esa persona quiere, la pueden enviar hacia su país, si lo pide el reo. El Salvador no tiene nada que ver, esa gente no ha cometido delito aquí, pero además, ni siquiera se puede demostrar que han cometido delito. Por eso un juez se opuso en Estados Unidos. Y hay un conflicto interno allá entre el Ejecutivo y el órgano judicial.
sobre esta decisión, que ha sido ilegal. Pero Bukele crea el lío diplomático y queda medio oculto, o quiere que quede medio oculto, otra situación, que es que llegaron también delincuentes salvadoreños que estaban en proceso de enjuiciamiento en Estados Unidos, que han cometido delito allá y que pertenecen a los grupos pandilleros, son cabezas de la pandilla. Y el gobierno de aquí sabe que esos pandilleros allá pueden decir que hubo un pacto con la pandilla para reducir los homicidios en El Salvador. El gobierno de El Salvador le teme a que ellos digan eso allá, y el gobierno de allá lo ha tirado para acá. Y paralizaron los juicios. Le han hecho un favor al gobierno de El Salvador al tirarle esos delincuentes que iban a cantar allá, que iban a decir la verdad allá, o que la podían decir. Podían decirla. Entonces ahora vienen ellos, están aquí, ya no existe ese peligro de que digan la verdad allá, y tratan de que eso quede oculto, creando el conflicto con Venezuela y vendiendo la idea de que al gobierno de El Salvador le van a dar dinero, para que el pueblo salvadoreño diga que bueno, que en El Salvador el gobierno de Estados Unidos le va a dar a El Salvador dinero, que no es nada, son $6 millones de un presupuesto de 9.600 millones que tiene el gobierno. También Bukele manda una imagen internacional de que El Salvador es un país que está tan bien que hasta puede recibir presos de Estados Unidos. Es decir, es una pensada integral. Vendo esa imagen, digo que es dinero que le va a entrar al país, y aprovecho para que me manden los presos que yo quiero que estén aquí. Mientras abro un lío a nivel internacional con Venezuela. Y Bukele calcula que él tiene una buena imagen internacional y que eso no le va a hacer daño. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es verdad. Porque Venezuela se ha plantado en este tema, se ha generado un escándalo internacional, y también está pendiente en Estados Unidos qué va a pasar frente a esto. De todas maneras, yo creo que el fondo es ese: recibir criminales salvadoreños que podrían hablar allá. Esa es la parte fundamental. Interesantes valoraciones, César, sobre este tema, que igual que otros generan mucho ruido, sobre todo cuando en un momento el presidente Bukele dijo a El Salvador que no sería nuestro país patio trasero de Estados Unidos. Ahora vemos que se presta para este tipo de decisiones y que, como lo dijo César, ocultan algo más en el fondo. Vamos a ir finalizando este espacio invitándole a ustedes, amigos y amigas, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.